tercera a octava semana. Lo importante es respecto a periodos o periodo embrionario. Primero, preembrionario, embrionario y periodo fetal. Esto depende de la bibliografía que ustedes puedan usar en el momento de estudio, pues vamos a poder identificar la cual nosotros utilizamos, que es la de Lachman. Entonces es importante entender que la segunda etapa, que es el periodo embrionario, es desde la tercera hasta la octava semana. El periodo embrionario, o también llamado periodo de organogénesis, es en el cual las tres capas germinales, ecto, meso y endodermo, dan origen a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Sin embargo, a pesar de que los órganos han empezado a formarse y algunos ya van a tener algún tipo de funcionalidad, estos van a adquirir o deberían adquirir algún tipo de madurez en adelante, los cuales se va a dar en el periodo fetal. A este periodo del desarrollo también se le conoce aquel en el cual el embrión es susceptible a todos los agentes teratogénicos. Algunos medicamentos y virus pueden provocar algún tipo de retraso o alteración dentro de lo que es el desarrollo embrionario, dando esto como consecuencia algún tipo de alteración o hasta la muerte del mismo embrión. Entonces, hablando de la tercera semana, entonces vamos a empezar tratando de ver dónde está nuestro producto dentro de la implantación. Vamos a poder identificar dentro de esta imagen, primero, en este corte sagital de un útero, vamos a poder observar la localización de lo que es la implantación de nuestro embrión. Si hacemos una ampliación de esta imagen, vamos a poder identificar esto que es parte del endometrio. Vamos a ver el pedículo de fijación. También vamos a identificar al mesodermo somático extraembrionario, cubriendo la cavidad amniótica, y al saco vitelino, cubierto por mesodermo esplácnico. Entonces, vamos a realizar dos cortes dentro del embrión, en la cavidad amniótica y a nivel del saco vitelino definitivo. Y lo vamos a poder ver desde una vista dorsal hacia el ectodermo. Entonces, vamos a poder ver o desarrollar las tres capas germinales. Empezamos con la capa germinal ectodérmica o el ectodermo. Y recordamos en esta a la notocorda. A medida que se va desarrollando la notocorda, vamos a ver cómo se va a desarrollar poco a poco la capa germinal ectodérmica, la cual se va a dar por engrosamiento de esta capa del ectodermo, la cual se va a diferenciar de la capa neural. Si hacemos un corte, vamos a poder ver a la notocorda, al ectodermo y la placa neural. Las células que se localizan en las placas van a ser parte de lo que es el neuroectodermo, y esto va a dar un proceso nuevo que va a ser la neurulación. Entonces, este proceso es en el cual la placa va a dar origen al tubo neural. En un inicio, estas capas van a tener una medida similar. Mediante esto va creciendo la placa neural, va a ir creciendo en el sentido cefalocaudal. Al finalizar la tercera semana, esto va a elevarse en sus pliegues y la región media se va a unir la placa y va a surgir lo que es el surco neural. Si nosotros hacemos un corte, esto se vería de esta manera, el surco y el pliegue neural. Los pliegues neurales son prominentes en
en el extremo caudal. Entonces, estos van a ir con el tiempo fusionándose, se fusionan, como ven, se van fusionando y forman aquí lo que es el tubo neural. Entonces, a medida de que esto se va completando, esta fusión, vamos a poder identificar también los neuroporos, los cuales se comunican con la cavidad amniótica, que van a ser dos: neuroporo anterior y neuroporo posterior. Este se cierra en el día 25 y este se va a cerrar el día 28. Si es que estos neuroporos no logran cerrarse en estos tiempos, existe algún tipo de malformación. Entonces, el tubo neural en su formación general va a dar origen a ciertas estructuras que vamos a poder ver cuando se logre por completo desarrollar. Entonces vamos a ver qué estructuras van a dar origen. Entonces, en su desarrollo final va a tener origen sistema nervioso central, a la retina, a la epífisis y a la neurohipófisis. Cuando nosotros hablamos de la neurulación, vamos a ver que existe una diferenciación de tres grupos celulares. Uno, tubo neural o neuroectodermo, el que cubre al ectodermo por fuera, que es el ectodermo superficial o no neural. Y el último, que son las células de las crestas neurales. Estas células son células que se van separando en el momento en el cual los pliegues neurales se elevan y forman el tubo neural. Estas células van a experimentar una transición de epitelio a mesénquima. Y en este proceso van a ir abandonando el neuroectodermo y penetran en el mesodermo subyacente. De esta manera van a migrar a diferentes zonas y su mesénquima se va a llamar como ectomesénquima, las cuales se van a poder diferenciar en tejido conectivo óseo de la cara, nervios craneales, células C de las glándulas tiroides, tabique tronco coronal, dermis cara y cuello, ganglios espinales, ganglios simpáticos y preaórticos, médula suprarrenal, ganglio parasimpático del tubo gastrointestinal, las células Schwann, la célula glial, leptomeninges, melanocitos, odontoblastos y por último células de músculo liso, los cuales van a dar origen a la parte de los que son dentro de los que se constituyen la cara y el proencéfalo. Entonces las células de la cresta neural realmente van a constituir demasiadas estructuras. Entonces, por eso algunos le dicen o la llaman la cuarta capa. En el ectodermo superficial, al momento de que se cierra, va a haber dos engrosamientos en la sección cefálica, las cuales son las placodas ópticas y las placodas del cristalino. Las placodas ópticas van a formar lo que es las vesículas ópticas y los cuales van a dar estructuras entre la audición y el equilibrio. Las placodas del cristalino obviamente van a constituir en adelante las vesículas del cristalino y obviamente en adelante el mismo cristalino. Estos dos fenómenos van a poder dar origen al inicio de embriología del ojo y del oído. Por otro lado, este ectodermo superficial también va a dar origen a epidermis, cabello, uña, glándulas de la piel, glándulas mamarias, adenohipófisis y al esmalte dental. Con respecto a los derivados de la cámara germinal mesodérmica, vamos a poder nuevamente ver este corte transversal al nivel de la estructura, en el cual vamos a poder ver que las células que van a componer al mesodermo constituyen una lámina completamente uniforme en cada lado
del proceso de la notocorda. En el día 17, sin embargo, las células que se van a encontrar cerca a la notocorda van a proliferar y van a constituir una placa de tejido engrosado que recibe el nombre de mesodermo paraxial. Lateral vamos a tener el mesodermo intermedio. Este se va a ir adelgazando y se va a convertir en la capa del mesodermo lateral. Y el mesodermo lateral, por unión de cavidades, esta se va a dividir en dos hojas, las cuales van a dividirse en dos hojas. Al inicio de la tercera semana, el mesodermo paraxial se va a organizar en diferentes segmentos. Estos segmentos van a ser llamados los somitómeros, los cuales van a aparecer primero en la región cefálica. Su formación es cefalo-caudal. Cada somitómero está compuesto por células mesodérmicas que se van a disponer en espirales dentro de lo que va a ser en la parte central de la estructura. En la región cefálica se van a ir formando según la segmentación de la placa neural, con lo que van a constituir lo que son las neuronas. Y esto va a constituir lo que es parte de la región del mesénquima de la cabeza. Y en la porción caudal vamos a ver la formación de los somitas. Las dos primeras somitas van a aparecer en la zona occipital en el día 20. A partir de esto van a ir apareciendo más somitas en la parte inferior, aproximadamente 3 somitas o pares de somitas por día, hasta que finalice una formación total de 42 a 44 pares de somitas. Y esta es la distribución de los somitas: 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 8 a 10 coccígeos. De todos estos, el primer par occipital y 7 coccígeos van a desaparecer más adelante y los demás van a constituir el esqueleto axial. Si realizamos un corte a manera transversal a nivel de un somita, vamos a poder observar lo siguiente. Cada somito tiene una forma triangular y este se clasifica en 3 segmentos, que es el esclerotoma, miotoma y dermatoma. Si nosotros vemos parte de esta región interna del somita, vamos a ver que este esclerotoma, dentro del desarrollo, las células se van a volver polimórficas en la cuarta semana. El esclerotoma va a formar algo importante, que es las costillas, vértebras y algunos huesos del cráneo y formación de algunos tendones. El miotoma, por otro lado, va a dar al músculo esquelético y el dermatoma, por su parte, va a originar a lo que es la dermis. El mesodermo intermedio, que comunica el mesodermo paraxial del lateral, se va a diferenciar en estructuras urogenitales. Entonces, vamos a poder ver a los nefrotomas en la porción cefálica y por la parte inferior al cordón nefrónico. Estos obviamente van a dar el inicio de lo que va a ser el sistema genital y el sistema urinario. Ojo, la vejiga es el único órgano que no deriva del mesodermo intermedio. El mesodermo lateral o de la placa lateral va a estar conformado por células que migran del mesodermo intermedio y más allá del mesodermo lateral. En estos espacios celómicos, los cuales se van a ir uniendo, el mesodermo lateral, gracias a eso, va a ser constituido por estas capas. Por un momento vamos a tener la capa somática o parietal, la cual va a ser continuada con la capa del mesodermo lateral extraembrionario, lo cual va a rodear a la cavidad amniótica. Entonces, esta capa parietal
junto con el ectodermo subyacente se va a llamar lo que es la somatopleura. Por otro lado, la capa visceral que va a estar adyacente al endodermo y en continuidad de la capa visceral del mesodermo extraembrionario que va a estar revistiendo el saco vitelino. La capa visceral del mesodermo lateral junto con lo que es el mesodermo subyacente van a constituir lo que es la esplacnopleura. El mesodermo parietal va a dar algo importante que es las hojas parietales de peritoneal, pleural y cardíaca. ¿Ok? Va a dar estructuras como el esternón, la cintura escapular. ¿Ok? El mesodermo, mesodermo visceral va a dar parte de las hojas de lo que es las hojas viscerales peritoneal, pleural y pericárdica. También va a dar las estromas al músculo liso y al músculo cardíaco. Y en la tercera cuarta semana, este mesodermo va a invadir el saco vitelino y va a dar la formación de lo que es la sangre. La unión de los espacios celómicos van a dar origen a un espacio único y longitudinal que se va a denominar celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario va a constituir a tres tipos de cavidades: la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. En la tercera semana se va a dar origen a lo que es el desarrollo del corazón, vasos sanguíneos y células sanguíneas. Aquí podemos ver un embrión de aproximadamente 18 días y vamos a hacer un corte transversal para poder identificar de manera correcta. Las células destinadas a lo que va a ser el corazón van a derivar del mesodermo visceral, que se van a ubicar de manera craneal para situarse por delante de lo que es la membrana bucofaringea y los pliegues neurales. Esta área va a tener la forma de una U invertida y se denomina campo cardiogénico primario. Y su desarrollo se puede ver dentro de lo que es embriología cardíaca. Las células que van a dar origen del mesodermo y se van a dar desde la tercera semana, cuando las células del mesodermo esplácnico extraembrionario que rodea al saco vitelino se van a diferenciar en células precursoras de la sangre y también de vasos sanguíneos, denominados hemangioblastos. Estas células, que son los hemangioblastos, se van a ir agrupando en forma de islotes que van a ir canalizándose en un proceso en los cuales se les da los nombres de islotes de Wolff o de Banda, y las zonas centrales de estas células se van a ir transformando en precursoras de las células sanguíneas. Las células que se van a encontrar en la periferia se van a aplanar y van a formar las células endoteliales que van a revestir los vasos sanguíneos que se están formando. Estos islotes que van a ser formados obviamente por las células van a emitir algunos gemas que se le llama un proceso de gemación, las cuales van a estar conectándose unas a otras y esto va a dar origen a lo que es la red de los vasos pequeños o vasos primitivos. Entonces, estas células van a ingresar, las células formadas aquí en el día 22 van a entrar a la circulación. Esto a la sexta, séptima semana. Existe una muerte celular programada a medida que se desarrolla el embrión y van a ser reemplazadas por células sanguíneas de origen fetal. Ojo, algo importante en esto es resaltar es que el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético del embrión, pero es de tipo extraembrionario. Las células de células y capilares del sistema sanguíneo también va a darse en el pedículo de fijación y en la placa coriónica. Por lo tanto, los vasos sanguíneos surgen de los islotes sanguíneos. Se llama vasculogénesis. Y la gemación a partir de vasos existentes
se conoce como angiogénesis. Entonces, son mecanismos completamente diferentes. Cuando hablamos de la capa germinal endodérmica, vamos a ver un corte transversal de un embrión de 19 días. Veremos cómo el embrión va a formar en este momento estas estructuras. Vamos a ver que lo importante de esto es la formación del tracto gastrointestinal que se va a dar después de los plegamientos de los pliegues del embrión, que van a ser los pliegues que son muy importantes para que nosotros entendamos cómo se da la formación de esta estructura. Entonces, por lo tanto, vamos a ver dos estructuras para la formación del tracto gastrointestinal, por la formación del pliegue de cefalocaudal y lateroventral del embrión. ¿Ok? Entonces, en un corte sagital se va a poder observar que el plegamiento cefalocaudal se va a producir por el crecimiento en componente longitudinal del sistema nervioso central. Por lo tanto, el embrión va flexionando, entonces este embrión va tomando forma de un arco. Este plegamiento va a ser más marcado en la zona cefálica y caudal, por eso tiene esta forma. Por eso se da acá el pliegue cefálico y el pliegue caudal. Entonces, cuando volvemos al corte, vamos a poder observar que el plegamiento lateroventral se va a producir en la formación de los somitas. Entonces, esto hace que el embrión tenga una forma cilíndrica o tubular, quedando el endodermo incluido dentro del embrión. En un corte transversal vamos a poder ver que a pasar los días, el plegamiento lateroventral se va a formar gracias a la migración de estos somitas. Estos hacen de que el embrión tenga una forma cilíndrica o tubular, quedando el endodermo incluido en el interior de lo que va a ser nuestro embrión. Este endodermo constituye el intestino primitivo, o también llamado tubo intestinal. Como resultado de estos movimientos de los plegamientos, pues, se va a tener una comunicación del embrión y el saco vitelino. Se va a ir estrechando progresivamente hasta que solamente se comunican por un conducto estrecho llamado conducto ónfalo-mesentérico. En este intestino primitivo formado se va a poder distinguir tres porciones: anterior o cefálica, que es el intestino anterior; una caudal, que va a dar origen al intestino posterior; y el intestino medio, que se va a comunicar de forma temporal con lo que es el saco vitelino por el conducto ónfalo-mesentérico. Entonces, en el extremo cefálico del intestino anterior vamos a poder identificar la membrana bucofaringea, la cual en la cuarta semana se fenestra y va a tener una comunicación la cavidad amniótica y el intestino primitivo. De igual manera, en el intestino posterior se va a dar la membrana cloacal. Se rompe en la séptima semana para formar lo que va a ser el orificio de lo que va a ser el futuro ano. Otro resultado que da el plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial de la alantoides dentro de lo que va a ser el embrión, en lo que va a formar la cloaca. La porción distal de lo que es la alantoides va a mantenerse en el pedículo de fijación, y en la quinta semana el saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales se van a limitar solamente al anillo umbilical y van a formar parte de la primera porción de la estructura del anillo umbilical. Continuando el desarrollo, el endodermo va a dar origen a la cubierta epitelial del aparato respiratorio, que es la tráquea, bronquios y pulmones; parénquima de las glándulas tiroides, paratiroides, hígado y páncreas; estroma reticular de las amígdalas del timo; revestimiento de la vejiga epitelial de la vejiga y la uretra; y revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y conducto auditivo.
¿Ok? Por lo tanto, para que ustedes puedan tener una idea más clara de los componentes derivados, ustedes van a poder observar las diferentes estructuras, las cuales ustedes deberían tener en cuenta para poder ver cuáles son las estructuras que se derivan de las diferentes capas y los derivados de las siguientes capas, para que así sea esto de interés para su examen.